Bueno, ahora vamos a ver una propiedad de los números fraccionarios, que es su densidad. ¿A qué se refiere la propiedad de densidad? La propiedad de densidad simplemente es que si a partir de dos fracciones distintas yo puedo encontrar entre ellos otra fracción igual. En este caso, yo he ubicado tres fracciones, las cuales ya están simplificadas. La pregunta es, ¿podré encontrar un número racional entre estos números? Y bueno, la respuesta es sí. Aquí el problema es cómo encontrarlos. Para ello les voy a dar un método. El primer método es el de encontrar exactamente la fracción que está a la mitad, es decir, la que está a la misma distancia de 127 sobre 40 a 97 sobre 25. Para ello hay que primero sumarlas. Entonces el primer paso es sumar estas dos fracciones, por ejemplo, y encontrar el que está en la mitad. Si yo quiero encontrar el que está en la mitad, entonces sumo 127 sobre 40 más 97 sobre 25. Para hacer esto yo voy a usar el método cruzado o bien el de la mariposa. Recordemos que se multiplica cruzadamente, se mantiene el signo y al final se multiplican los denominadores. Entonces, este método nos va a dar la siguiente respuesta, que es 127 por 25. Lo vamos a colocar aquí. 127 por 25 nos da 3175 más 40 por 97, lo cual nos da un resultado de 3880. Y después multiplicamos los numeradores. En este caso sería 40 por 25, perdón, multiplicar los denominadores y nos daría 1000. Es decir, si efectuamos la suma, que tenemos justamente en el numerador, entonces tendremos 3175 más 3880 y nos va a dar 7555 sobre 1000. Es decir, ya la suma nos da efectivamente esta fracción. Recordemos que básicamente este método se basa en buscar fracciones equivalentes. En este caso se encontró una fracción equivalente donde se va a tener como denominador 1000. Después de eso hay que dividir entre 2. Es decir, la suma que nos quedó, dividirla entre 2. En este caso, tenemos que el numerador no es necesariamente par, pero lo podemos ver par multiplicándolo por 2. Es decir, de esto, yo lo voy a multiplicar por 2, ambas partes, y luego dividir entre 2, para que tengamos esta parte igual. Pero como una multiplicación y una división son fracciones, bueno, fracciones inversas lo podemos eliminar. O simplemente no, o vemos simplemente que al multiplicar este por 2 y al dividir después esa cantidad entre 2, nos va a quedar exactamente el mismo número. Por lo tanto, en realidad, dividir entre 2 solamente sería simplificar la fracción de que tenemos aquí abajo. Bueno, multiplicar por 2 es lo que significaría multiplicar por 2. Entonces, recordemos que dividir entre 2 sería multiplicar el denominador entre 2 en el caso de que este no sea par. Ajá. Entonces, tendríamos que sería 2000 sobre 7055. Bueno, si nosotros queremos simplificar esta fracción de 7055 sobre 2000,
haciendo las operaciones necesarias, nosotros llegamos a que esto es equivalente a 1411 sobre 400. Entonces, tenemos entonces que bajo este método, que es sumar los dos números distintos y luego dividir ese número entre 2, nos va a dar una fracción que exactamente está a la mitad de estos dos números elegidos. Entonces, si verificamos y ubicamos en la recta real, mi recta aproximadamente tiene una distancia de 50 centímetros entre números, entonces por lo que mi fracción estaría colocada a más o menos, ahorita les digo, a la mitad de esto, que es 26.375. Voy a medir con mi regla. Y me marca que el número está aproximadamente en este lugar. Recuerden hacer las medidas correspondientes. Recordemos que ya sabemos cómo ubicar fracciones en la recta. Y si nos fijamos, está a la mitad de distancia exactamente de esos dos números y es una fracción. Pero también lo podemos hacer con cualquier fracción. Entonces, para recordar, volvemos a hacer el mismo método, pero lo voy a hacer con otro color para que se diferencie. Recordemos, si quiero un número entre estos dos, entonces básicamente es sumar 97 sobre 25 más 91 sobre 20, y recuerden que vamos a usar el método de la mariposa. Entonces, 97 por 20 nos da un total de 1940. Entonces aquí lo colocamos, 1940. Más la otra multiplicación cruzada, que sería 25 por 91, que nos da 2275. Y bueno, nos falta multiplicar los denominadores para obtener un denominador. Sería 25 por 20, que nos da 500. Hacemos la operación necesaria. 1940 más 2275, lo que nos da un total de 4215 sobre 500. Y bueno, recordemos que esto todavía lo podemos simplificar, pero por el momento lo vamos a dejar así y hacer la división directamente con este número. Entonces sería 4215 entre 500, lo quiero dividir entre 2. Recordemos que si este número no es par, entonces, como vimos hace rato, lo debemos que convertir en número par. Entonces aquí debo que multiplicar por 2 ambos y dividir entre 2. Pero si nos damos cuenta, multiplicar por 2 y luego dividir entre 2 este número, solamente el denominador, puesto que ya sería un número par, nos quedaría exactamente el mismo número de arriba. Por lo que entonces solo tendríamos que multiplicar por 2 al número de abajo. ¿Oye? Entonces, viendo esa propiedad, entonces dividir entre 2, en este caso, cuando no es par, hay que multiplicar este por 2, el denominador. Entonces tenemos que es 4215 sobre 1000. Bueno, entonces si convertimos, simplificamos, encontramos que esa fracción que tenemos como fracción decimal es equivalente a 843 sobre 200. Es más o menos
un entero con 43 veinteavos. Entonces, vamos a ubicar ese número en nuestra recta numérica, la cual, bueno, nosotros ya sabemos cómo ordenar, entonces, cómo colocar los números, si no vean el videos anteriores de este mismo canal, y vamos a colocarlo. Según mi número, aproximadamente quedaría por acá, que serían 843 sobre 200. Recuerden, este método de sumarlos, las fracciones en las que queremos encontrar y luego dividirlo entre dos, vamos a encontrar una fracción exactamente a la mitad, es decir, la que se encuentra a la mitad de la distancia de aquí a aquí, del primero, del número encontrado del primer número, y la distancia es igual a la distancia que se encuentra entre el número encontrado y el segundo número. Entonces, con este método podemos encontrar fracciones en cualquier lugar, fracciones entre dos números. En este caso, yo puse dos números alejados para que se viera mayor el método, pero sin importar qué tan juntos estén las fracciones, siempre y cuando sean distintos, se va a poder encontrar otra fracción entre ellos dos.